y bienvenidos al canal de Circuito Viajero. El día de hoy quiero que me acompañes en este itinerario de 3 días por la hermosa ciudad de Praga. Praga, la capital de la República Checa, tiene una ubicación mágica en pleno centro de Europa. Esta ciudad ha sido sacudida por la historia en numerosas ocasiones, especialmente en el siglo XX. Con 2 guerras mundiales, la invasión nazi, el éxodo judío y los estragos del comunismo, Praga se muestra más espléndida y vigorosa que nunca, siendo considerada hoy en día como una de las ciudades más bellas del continente e incluso del mundo. A diferencia de otras ciudades de la zona, Praga evitó la mayor parte de la destrucción arquitectónica durante la Segunda Guerra Mundial. Así, hoy podemos seguir disfrutando de su arquitectura gótica, barroca, renacentista e incluso clásica, también de su característico skyline que conforman sus torretas y torres. Gracias a esto se ganó su apodo de la ciudad de las 100 torres. Empezaremos nuestro recorrido en el corazón de Praga, en el casco antiguo. Nuestra primera parada será a la Plaza de la Ciudad Vieja, que ha sido el centro de la vida pública en Praga desde tiempos inmemorables, y es uno de los lugares más agradables de la ciudad. A un costado del ayuntamiento se encuentra su famoso reloj astronómico. Este increíble reloj medieval nos maravilla cada hora con un espectáculo, que además de indicar las 24 horas del día, representa las posiciones del Sol y de la Luna en el cielo, además de otros detalles astronómicos. Las figuras animadas incluyen el paseo de los 12 apóstoles cada hora, y el calendario circular con medallones representan los 12 meses del año. Además de apreciar su belleza desde abajo, puedes subir a la torre del ayuntamiento por un costo de 250 coronas checas, para obtener una vista panorámica de la ciudad. A continuación, nos dirigiremos al Puente de Carlos, una obra maestra de la arquitectura gótica. Disfrutaremos de las vistas panorámicas del río Moldava y exploraremos los puestos de artistas locales. No olvides probar el Terdernli, un delicioso dulce típico de la zona. El precio puede variar, pero generalmente oscila entre 70 y 100 coronas checas. Después de cruzar el puente, visitaremos el barrio judío, donde se encuentra la sinagoga más antigua de Europa Central, la Sinagoga Vieja Nueva. Si quieres aprender más sobre la historia judía de Praga y su cultura, puedes adquirir un boleto de entrada que tiene un costo aproximado de 300 coronas checas. Después de comer en algún restaurante local, subiremos a la Torre de la Pólvora para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. La torre se encuentra en la entrada de la ciudad vieja y la entrada tiene un costo de 100 coronas checas. Desde allí podrás apreciar los tejados rojos y las vistas impresionantes de Praga. Si quieres tener una noche animada, te sugiero que descubras por qué los checos son los mayores consumidores mundiales de cerveza en un tour de la cerveza por Praga, en el que podrás degustar diferentes marcas, visitando algunas de las cervecerías más famosas de la ciudad. Un recorrido muy animado que incluye historias y leyendas ligadas al mundo de la cerveza. Estos recorridos tienen una duración de 2 horas y media con un costo aproximado de 17 euros. Y sí, también los hay en español. Para nuestro segundo día, visitaremos una de las atracciones más impresionantes de la ciudad, el Castillo de Praga. Para llegar ahí, tomaremos el tranvía número 22 desde la parada del metro de Malostranska. El boleto de tranvía tiene un costo de 24 coronas checas. Una vez en el castillo, exploraremos la Catedral de San Vito, una obra maestra gótica. Podrás ingresar gratuitamente a la catedral, pero si deseas acceder a la torre y a la cripta, se requiere un boleto de entrada con un costo de 350 coronas. A continuación, visitaremos el Callejón de Oro,
una pintoresca calle llena de pequeñas casas de colores que alguna vez fueron habitadas por orfebres y alquimistas. Para ingresar al Callejón de Oro se requiere un boleto de entrada que tiene un costo de 250 coronas checas. Después de visitar el castillo, nos dirigiremos a Malá Strana, un encantador barrio lleno de calles empedradas y hermosas casas de colores. Aquí podrás disfrutar de un almuerzo en uno de los restaurantes locales. Calcula un presupuesto alrededor de 300 coronas para una comida típica, como podría ser una kulashta, una sopa cremosa de patatas con champiñones, eneldo, vinagre y un huevo escalfado encima. Para bajar la comida, daremos un agradable paseo por el parque de Pitrin y subiremos a la torre para obtener una vista panorámica de la ciudad. La entrada a la torre cuesta 150 coronas. Y para terminar nuestro día, disfruta de una experiencia única de spa checo, con una bañera de hidromasaje de cerveza o vino, llena de ingredientes naturales benéficos para tu cuerpo. Y por qué no, si lo deseas, junto a tu tina tendrás un dispensador de cerveza que podrás utilizar las veces que quieras, o disfrutar de una botella de vino y relajarte en las camas de paja. Esta experiencia tiene un costo de 112 euros por pareja con una duración de 1 hora. Para nuestro último día exploraremos el barrio de Vyšehrad, un lugar menos conocido pero igualmente encantador. Tomaremos el metro línea C hasta la estación de Vyšehrad con un costo aproximado de 32 coronas. Al llegar a Vyšehrad visitaremos la iglesia de San Pedro y San Pablo, conocida por su impresionante arquitectura neogótica. La entrada a la iglesia es gratuita, pero puedes hacer una donación si deseas contribuir a su mantenimiento. A continuación, recorreremos el cementerio de Vyšehrad, donde se encuentran las tumbas de personajes históricos importantes. Y aunque no lo creas, este cementerio es un lugar tranquilo y hermoso para pasear y reflexionar sobre la historia de Praga. Después de nuestra visita a Vyšehrad, nos adentraremos en el mercado local, donde encontraremos productos frescos y deliciosos. Podremos probar la comida callejera checa, como el Svarak, que es un vino caliente especiado. Calcula un presupuesto de aproximadamente 200 coronas checas para disfrutar de estas delicias. Para terminar nuestro viaje de la mejor manera, nos dirigiremos al río Moldava y daremos un paseo en barco al atardecer. El costo del paseo en barco es de aproximadamente 200 coronas checas. Desde el agua disfrutaremos de vistas panorámicas de Praga, de los hermosos puentes iluminados y de un atardecer encantador. Y así concluye nuestro itinerario de 3 días por Praga. Espero que este video te sea útil para planificar tu viaje. Recuerda que los precios mencionados son aproximados y pueden variar. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjala en los comentarios y te ayudaré a solucionarla en medida de lo posible. Y si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Esto me ayuda a traer más información de destinos para ti. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente Circuito Viajero.